¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Son preguntas que seguramente las hemos hecho a Dios en momentos difíciles. ¿Alguien ha hecho esas preguntas al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? Esas preguntas, como digo, yo creo que todos las hemos hecho en momentos difíciles. Y cuando nos escuchamos hacerlas, esas preguntas, cuando nosotros mismos escuchamos que hacemos y formulamos esas preguntas, en muchas ocasiones, seguramente yo también las he hecho muchas veces, hay gente que nos exhorta cuando dice: ¿usted por qué pregunta así? Nos exhorta porque consideramos que no está bien hacerlas. ¿Cómo le pregunta a usted a Dios hasta cuándo? Eso es ser atrevido con Dios, como irreverente decirle: ¿y por qué, Señor? Claro que cuando hacemos esas dos preguntas, estamos dando por sentado de que lo que nos está sucediendo, que la circunstancia difícil por la que estamos pasando, no ha sido causada por nosotros, ¿cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿O hasta cuándo, Señor? Sino que son otras cosas y nos justificamos. Evadimos nuestra responsabilidad. Hay un proverbio que quizás de pronto nos ayuda ahí Sebastián, que me ha dado vuelta en la cabeza hace algunos días, Proverbio 19:3. Ese no lo que vamos a estudiar, pero me tiene que ver con esto. Proverbios 19:3 dice así: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón, dice el Proverbio 19:3, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino. Nosotros mismos torcemos el camino. Y luego le decimos: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿O hasta cuándo? Nos irritamos con el Señor por lo que nosotros mismos hacemos. Con toda seguridad que esas preguntas nos las hacemos cada vez que pasan momentos difíciles, y creo, y esto fue lo que me impactó también para compartirlo con ustedes a partir de este domingo. Quiero que lo veamos varios domingos más. Algunos se preguntan: ¿por qué, Señor, estamos pasando esto en este país? ¿Por qué corrupción? ¿Por qué inseguridad? ¿Por qué violencia? ¿Por qué injusticia? Y va a haber otras elecciones que serían una oportunidad para cambiar la realidad, pero estoy casi seguro que después, en 2 o 3 años, preguntaremos: ¿y por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Seguiremos eligiendo personas así que van a continuar con la corrupción y la injusticia? La injusticia que engendra odio y más violencia. Y sin embargo, volvemos a decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y nosotros somos culpables de eso. Quiero que a través de la experiencia del profeta Habacuc, precisamente, veamos cuál debe ser nuestra actitud frente a situaciones como la que vive nuestro país. Seguramente usted puede aplicar esto a su vida y está bien, pero el profeta Habacuc lo habla frente a la realidad de su país y de su nación, de su pueblo. Y son 3 capítulos que de paso los animo a que lo lean esta semana. Léanlo en diferentes versiones, léanlo y léanlo hasta que le agarren el sabor. No lo lea una vez, tiene que leerlo por lo menos 10 veces. Así es que ahí está, léalo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los días léalo, en diferentes versiones de la Biblia, hasta que le agarre el sabor al libro, que vamos a estudiarlo los próximos domingos, porque tiene muchísimo que ver con nosotros. Hoy quiero leer el capítulo 1, el versículo 1 al 4 del libro del profeta Habacuc. Vamos a leer precisamente en 3 versiones. Yo voy a leer la Reina Valera, ahorita Sebastián nos ayuda con la nueva versión internacional y después Cristian nos ayuda con la nueva traducción viviente, porque le vamos agarrando el saborcito a este pasaje. Vea lo que dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y algunos de nosotros decimos: ese soy yo, ¿cierto? Ese soy yo. ¿Cuántas veces no le he pedido al Señor, no me ha escuchado? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿A quién se les parece esa realidad? Veámoslo un poquitico más claro, digámoslo así.
Nueva Versión Internacional. Si la tenemos ahí, me ayuda Sebastián. Dice así la Nueva Versión Internacional. Y seguramente la Nueva Traducción Viviente nos va a aclarar mucho más todavía. ¿Listo? Ok, vea lo que dice esta versión. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren a las naciones, contémplenlas y queden asombrados, dice Habacuc. Y dice la Nueva Traducción Viviente. Esa no la tenemos ahí, pero la vamos a leer. Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Señor, tu palabra es desafiante, porque toca, Señor, realidades como la nuestra, como la de Habacuc, y nos permite, Señor, acercarnos a tu palabra para conocer, Señor, lo profundo de tu ser y saber lo que tú tienes, Señor, preparado. Háblanos, Señor, te pedimos para nuestra realidad, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que si alguien desprevenido, y yo incluso pensé antes pensé leerla antes y no decirles dónde era, para que ustedes seguramente dirían, uy, pero ¿de quién están hablando? Pero si alguien desprevenido que desconoce de dónde se está leyendo, escucha la oración de Habacuc, ¿qué creen que pensaría? ¿Que de quién está hablando? De cualquier país latinoamericano, de cualquier ciudad quizás. ¿Cierto? Cualquiera pensaría que está hablando de su propia realidad, su propia ciudad, su propio país, la sociedad nuestra en general, seguramente. Porque es que vieron ustedes, como dice esta versión que leyó Cristian, dice, hay gente que le encanta discutir y pelear. ¿Les ha escuchado? ¿Ha visto a alguien así? La justicia se tuerce, hay maldades, hay miserias. Uno dice, bueno, y parece que la experiencia que está enfrentando el profeta es muy parecida, si no decir igual a la nuestra. El profeta es un siervo de Dios, cuyo trabajo consistía en hablarle al pueblo de parte de Dios. Ese era el trabajo del profeta, traer el mensaje de Dios y hablárselo al pueblo, ya fueran buenas nuevas de consuelo, de ánimo, o el anuncio del juicio de Dios. Ese era el trabajo. Él traía buenas noticias y, digamos, algunas malas noticias para el pueblo cuando tenía que recibir castigo. Sin embargo, este libro de Habacuc, el asunto es al contrario, es inverso. El profeta se coloca entre Dios y la situación del pueblo para pedirle su intervención en favor de su nación. ¿No tiene la diferencia? El trabajo del profeta es oír a Dios y hablarle al pueblo, pero lo que hace Habacuc es al contrario. Se presenta delante de Dios y le dice, Señor, mira cómo estamos de mal. ¿Qué vas a hacer tú? Ese es el trabajo y lo que hace Habacuc. El profeta, como todo aquel que es siervo del Señor, como nosotros que estamos tratando este año de identificarnos como siervos del Señor, cuando ve la situación política, social, económica, religiosa de su país, aún también, si ustedes leen el texto van a darse cuenta que también analiza el panorama internacional, no se queda como un simple observador, como a veces nos pasa a nosotros, buscando culpables, sino que se muestra como el actor que tiene que
jugar un papel protagónico en esa realidad, como está registrado en este libro, ¿no? Yo pienso, ¿qué haríamos nosotros hoy si nos ponen esta realidad? Empezamos a mandar por las redes sociales, a hacer burla, a hacer chiste, a denunciar, pero no hacemos más, ahí nos quedamos. Y como decía, y dentro de 3 años, cuando vuelva otra vez elecciones y campaña, otra vez vamos a decir, oh, ¿hasta cuándo, Señor? Y nos quedamos en la misma. Una de las grandes cualidades del siervo de Dios como Habacuc y como nosotros frente a situaciones como la que acabamos de leer, que es prácticamente igual a la nuestra, consiste en saber hacer las preguntas adecuadas en el tiempo adecuado, con la actitud adecuada y a la persona adecuada. Esa es una característica y una virtud y una cualidad muy grande de un siervo de Dios como es Habacuc, y que ojalá seamos así nosotros también. Por eso es que cuando él formula esas preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? Recibe la revelación de Dios, la cual él va a transmitir al pueblo. Y hoy vamos a ver solamente 2 cosas. Vuelvo y les digo, lean el libro todo y leanlo muchas veces. Si ustedes vieron la primera, leímos la Reina Valera y nos identificamos un poquito, pero cuando ya Cristian leyó la nueva traducción dice, wow, ahora sí entendí clarito, ¿no? Ahora, no se peguen solamente de la nueva traducción viviente, lean la Reina Valera y otras y van a encontrar todo lo que el Señor dice en su palabra. Permítanme ver 2 cosas nomás en este texto. Primero, ¿quiénes son los causantes de esa tragedia? Como lo vamos a ver ahora, y lo voy a tocar varios textos del mismo libro. ¿Quiénes son los causantes de esa tragedia que enfrenta el pueblo? ¿Y cómo son aquellos que como Habacuc y como nosotros se ponen en la brecha para interceder por el pueblo, por la situación? Porque eso es lo que hace. El Señor espera que los siervos suyos, como Habacuc y como nosotros, que vemos la realidad, intercedamos por el pueblo. Ahora, a mí me fascina que Habacuc no hizo como hacemos hoy en día. Ve la realidad del pueblo y dice, Señor, pero decretamos y declaramos que eso no es verdad, que estamos pues, como dice aquí, a mí les digo honestamente, cuando me reúno con mis consiervos, pastores de Cali, a mí me parece que viven en otro mundo ellos, no sé por qué. Ellos dicen que estamos en avivamiento en Cali, que eso es la maravilla. Y yo, estos hermanos, ¿en qué país viven? ¿En qué ciudad viven? ¿No? Quizás yo soy muy negativo, no sé. Pero a veces como que nosotros vamos en esa realidad, decretamos, declaramos que todo es bien. Y bueno, pues no es negar la realidad. Entonces veamos lo primero, ¿quiénes son los causantes de la tragedia? Quien se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Como lo hace Habacuc, generalmente se presenta como alguien que ignora el por qué suceden las cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué? Como que decimos, no sabemos por qué, me ha portado tan bien que no sé por qué está pasando esto. Sin embargo, ese no es el caso de Habacuc, obviamente. Ese no es el caso de él, del profeta. Él deja ver a través de todo el libro que la situación del pueblo es provocada por ellos mismos. Lo que están viviendo es causado por ellos mismos. Y otra vez, si usted se pregunta, Señor, ¿y por qué en este país hay corrupción, hay injusticia, hay violencia? ¿Por qué? Usted tiene que decir, Señor, es también culpa mía. Es culpa mía. Porque nosotros le echamos la culpa, ustedes ya saben, ¿no? A los políticos, a los guerrilleros, y el Señor dirá, bueno, ¿y el pueblo qué está haciendo? Los siervos del Señor, los profetas, ¿qué están haciendo? No, poniendo memes en las redes sociales, porque ahí vamos a buscar culpables. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando ustedes lean el libro van a encontrar que Habacuc describe que la realidad que viven es consecuencia de ellos mismos. Tanto la invasión de los caldeos, más adelante, enseguida ustedes van a ver cuando el Señor le responde a Habacuc, le dice, estoy preparando un pueblo, los caldeos, los babilonios, un pueblo cruel, que había sometido a Israel y a otras naciones. Así como también la maldad del mismo pueblo eran causantes de la penosa y triste situación del país. Eso que describe ahí Habacuc en esos 4 primeros versículos es causa del mal de ellos mismos. Ellos lo provocaron y por eso están viviendo lo que están viviendo. Habacuc deja ver que en su afán por conquistar a sus semejantes y en su ansia de poder y de riqueza, el ser humano se convierte en un depredador social que no se detiene ante nada y actúa sin ningún temor de Dios y sin ningún temor de los hombres. Ustedes recuerdan lo que estudiamos hace unas semanitas acá del juez injusto, ¿se acuerdan? Que no temía a Dios ni temía al hombre, más o menos es
Lo mismo, no tienen temor de Dios ni temor del hombre. Y ese ser humano que provoca esta calamidad que describe aquí Habacuc puede llegar al plano de lo irracional. Claro, algunos dirán, no, pero un momentico. Ahora, cuando uno ve, y permítanme les refresco un poquitico la mente, ¿cierto? Cuando uno ve que aquí alrededor de Cali hay unos incendios y dicen que son provocados, y uno dice, ¿qué irracional fue el que provocó eso? Cuando uno escucha la noticia, dice, pero ¿cuál fue la bestia que se le ocurrió incendiar el Amazonas? Y uno dice, ¿y por qué lo hicieron? Para tener fincas, o no es lo que dicen, ¿no? Para crecer en sus fincas, para tener propiedades. Y le importa el 5 el resto. En Tibú contaminaron el río con petróleo porque unos quisieron enriquecerse, pusieron una válvula en la tubería y se dañó eso. ¿Y qué contaminación? El pueblo lo tiene sin agua. Y uno dice, ¿quién hace eso? Alguien con sentido común no haría una cosa de esas. Es el deseo del ser humano que quiere enriquecerse sin importar el resto. Y cuando el ser humano se comporta de esa manera, llega a convertirse en una amenaza para sus congéneres. Quien actúa de esa manera se convierte en una amenaza. Y eso es lo que describe ahí Habacuc en esos versículos y en el resto del libro. Habacuc deja ver los alcances de la maldad humana que provoca la situación precaria del pueblo. Si ustedes me permiten, y allí nos ayuda Sebastián, en el capítulo 2, del versículo 6 hasta el 19, miren lo que dice. Hay un lamento ahí, dentro de todo lo que él ora al Señor, hay 4 lamentos allí que dicen así. Capítulo 2, versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo contra él, dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, dice. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injustas ganancias para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y aquí hay una palabrita como de consuelo en medio de toda la tragedia. Porque la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y vuelve otra vez el ay. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de ofrenda sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ella habitan. Y miren también hasta dónde llega el límite de la maldad del pueblo. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Habacuc deja ver entonces los alcances de la maldad humana. No le importa dañar a su paisano, a su hermano, no le importa. Incluye el desconocimiento de Dios y cae en la idolatría. Eso es lo que describe más o menos en este texto el profeta. Parecía que la práctica de la injusticia era institucional en Israel desde el pasado. Por allá en Deuteronomio, en el capítulo 1, versículo 16, 17, 18, habla de la injusticia, cuando el pueblo, el Señor le dice, ojo con la injusticia, porque era algo que quizás ellos habían practicado durante siglos. Y es que la justicia no es independiente de la fe. Por eso personajes como este profeta, frente a la injusticia, ¿qué hace él frente a la justicia? Busca a Dios. Los siervos de Dios como Habacuc, frente a la injusticia,
busquen al Señor. Y por eso le pregunté, ¿y por qué, Señor? ¿Y hasta cuándo? Pero lo lindo de esto es, y ustedes lo van a descubrir cuando lean el libro, es que el profeta también visualiza al ser humano como un ser que puede ser redimido por Dios, que puede alcanzar las alturas insospechadas de la intimidad con Dios, que puede, el ser humano, aún en su maldad, puede llegar a tener intimidad con Dios. Ve al hombre con la capacidad de ser considerado justo al entrar en comunión con Dios y a obedecer a su pacto. Y aquí hay una expresión que ustedes la conocen, que eso la rescataron los reformadores. Es lo que dice el capítulo 2, versículo, lo vamos a estudiar más adelante, 4. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Y la otra, ¿recuerdan cuál es? Mas el justo por su fe vivirá. En medio de toda la descripción de los que traen la calamidad, que el ser humano es malo, dice, pero puede ser justo. Y si es justo, vivirá por su fe. En Habacuc, el ser humano está llamado a ser una persona en armonía con Dios. Eso es lo que el profeta quiere y lo que Dios quiere cuando le habla al profeta, que el ser humano viva en armonía con Dios y con su comunidad. Un ser, como dijimos, que es redimible, y aunque es injusto, porque todo lo que representa el ser humano puede llegar a ser justificado por Dios y puede llegar a sintonizarse con los planes de Dios cuando es declarado justo por Dios. El que declara al ser humano justo es Dios. Y cuando se convierte en alguien justo es protegido por Dios, por lo que no caerá en el día de la adversidad, porque Dios lo protegerá. Además, Habacuc ve al ser humano, que es el que provoca toda la calamidad que vive. Ve a ese ser humano que sirve a Dios, aún así siendo tan malo, el ser humano puede servir a Dios en el cumplimiento de sus planes, porque es el ungido de Dios. Ve lo que dice el capítulo 3, versículo 13. Ese capítulo 3 es un cántico que lo vamos a estudiar más adelante. Y en ese cántico dice el profeta del pueblo, dice al Señor: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Aquí el ungido es el pueblo de Dios. Israel siempre fue visto como ungido, como el pueblo escogido para bendecir a todas las naciones. Y a pesar de que el pueblo es malo, que los lleva a esa calamidad, el Señor dice: tú sales a socorrer a tu pueblo, a tu ungido. Entonces, esos son los que provocan esa realidad. Nosotros mismos, los seres humanos, llegamos allá. Por eso cuando le preguntamos al Señor: Señor, ¿y hasta cuándo y por qué? Esté seguro de que usted no fue precisamente el que provocó eso, porque si no, no le pregunte. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Porque usted hizo mal. ¿Y por qué se me está dañando el matrimonio? Porque usted se metió con una persona que no era. ¿Y por qué no me alcanza el dinero? Porque está siendo mal administrador seguramente. Y una serie de preguntas que le decimos al Señor: ¿y por qué y hasta cuándo? ¿No? Suceden estas cosas. Lo segundo que quiero que veamos esta mañana es cómo son esos que interceden ante Dios frente a realidades como estas, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor espera de sus siervos, de nosotros? Nosotros servimos al Señor orando. Porque algunos preguntan: ¿cómo sirvo yo al Señor? Yo no doy clases a niños, yo de pronto no sirvo para enseñar. Una forma de servir a Dios sencillamente es orando por otros. Usted puede orar por otros, por eso abrimos espacios para que usted venga a orar por otros. Yo no tengo que orar por mis hijos porque mis hijos son una maravilla. ¿Y por qué no viene a orar por los hijos de otros? Eso es servir a Dios. ¿Por qué no venimos a orar el primer domingo del mes, 2 horitas antes del servicio? Le dedica esas 2 horitas al Señor para orar. Porque la verdad es que yo no tengo necesidad, entonces ¿para qué oro? Pero es que usted es un siervo del Señor y usted puede venir a orar por otros. Sin duda que el profeta no era un agente que había provocado eso, pero el profeta, el siervo de Dios, es quien ora delante de Dios, es quien se pone en la brecha delante de Dios. Usted dirá: pero yo no he provocado la corrupción, ni la violencia, ni la injusticia. Yo soy casi santo. Tan santo soy que si a veces cuando a usted le duele la cabeza, como un día me comentó Ramiro, es que de pronto es que tiene la aureola demasiado apretada, por eso es que le duele la cabeza. Pero aún así, si usted es así de santo como Habacuc, usted tiene que orar por el pueblo, por la nación, por la realidad de la gente que sufre. Eso es lo que hace el profeta, eso es lo que hacemos nosotros. Veamos los que interceden, porque Habacuc nos va a enseñar varias cositas acá.
Habacuc nos enseña que en medio de la tragedia que vive su nación, y la nuestra también, se deben levantar los sensatos que busquen a Dios y que interceden delante de Él. Lo primero que necesita es sensatez para darse cuenta de lo que está pasando y decir, ¿qué hay que hacer aquí? Pues lo primero que hay que hacer es orar. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han orado por las elecciones que hay ahorita en octubre? Pero eso sí hablamos mal de los candidatos, ¿no? Pero ¿cuántos hemos orado por eso específicamente, honestamente, de rodillas delante de Dios? La oración de Habacuc es el reflejo de quien tiene intimidad con Dios. Y déjeme decirle, aquí empezamos a tener una respuesta. ¿Cómo o quién le puede decir al Señor hasta cuándo y por qué? ¿Saben quién? El que tiene intimidad con Dios. Si usted no tiene intimidad con Dios, permíteme, usted no tiene derecho a decirle al Señor, ¿y hasta cuándo y por qué? Porque es como cuando alguien entra en su intimidad y le pregunta cosas y dice, no me digo, no sea abusivo, no sea, ¿cómo dicen hoy en día? No sea igualado, es que dicen, ¿no? No. Pero quien tiene intimidad con Dios, como Habacuc, puede llegar a decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y de alguna manera el Señor acepta que personas como esas que tienen intimidad con Él le digan, ¿y por qué? Pero si usted no tiene intimidad con Dios, obviamente no lo puede hacer. Él tiene comunión con Dios. Por eso es que se atreve a reclamarle a Dios, se atreve a cuestionar a Dios su demora en responder. Porque alguien leerá y dice, oye, uno puede preguntarle al Señor esto, ¿no? Puede increpar al Señor porque de hecho es lo que hace Habacuc, increpa a Dios, ¿hasta cuándo me permitirás ver toda esta maldad? Recuerde esto, eso solo lo pueden hacer los que tienen intimidad con Dios. El que no tiene intimidad con Dios y hace las preguntas a Dios es un necio. Son los siervos del Señor, como Habacuc, quienes se presentan como voceros delante de Dios, voceros por el pueblo. Esos son los que tienen intimidad con Dios. Eso es lo que refleja una oración de estas, ¿no? Que llega delante de Dios. Además, personas como Habacuc nos enseñan que solo los que son justos, ¿vieron lo que ese texto se repite después en Romanos y después se repite en Gálatas? Ese fue un texto que Martín Lutero rescató cuando dijo, el justo por la fe vivirá. No por las obras, no por las siempre indulgencias, ¿no? Que en aquel tiempo de Lutero eran los que decían que con eso eran salvos. Y Martín Lutero dijo, no, Señor, no es por eso, es por la justicia. El justo por la fe vivirá. Y personajes como Habacuc nos enseñan que solo los justos, aquellos que andan en la justicia de Dios, que guardan sus estatutos y que han depositado toda su confianza en Él, pueden atreverse a reclamarle y pueden cuestionar cuando Dios no le responde. Los justos. Y aquí una pregunta es, ¿usted se considera justo? Justo es el que anda en los estatutos de Dios, el que confía en Él. Esos que son justos saben que pueden tener una comunicación sincera con Dios, franca, desnuda, y una comunicación profunda con Dios. Lo único que el Señor pide para esos que pueden increparlo, ya lo dijimos, el único requisito es que su interlocutor sea justo. Porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo tiene un concepto de Dios claro. Porque el justo sabe cómo orarle a ese Dios. El que no es justo es un necio. La oración de Habacuc también es evidencia el concepto que él tiene de Dios. El profeta sabe que si le está reclamando a Dios es porque está frente a aquel que todo lo sabe, a aquel que todo lo conoce, delante de aquel que ya ha obrado en favor de su pueblo. Porque si alguien que no tiene comunión con Dios y tiene un concepto errado, Dios le dice, ¿y por qué me pasa esto? Está corriendo el riesgo de que el Señor le diga, ¿quiere que le diga por qué le pasó eso? Y de pronto uno dice, ¿sabe qué? Mejor no me lo diga para no estar avergonzado, ¿no? Porque de hecho Habacuc pregunta eso porque él no es responsable de eso. Y por eso le pregunta al Señor. Pero si alguien que no es justo le hace esa pregunta al Señor, seguramente el Señor le mostrará por qué es que está viviendo eso y por qué es que está enfrentando esa situación. Habacuc también nos enseña que frente a circunstancias tan difíciles como la que vivía su pueblo y como las que vivimos hoy en día nosotros, porque es casi lo mismo, solo quienes han puesto su confianza en Dios pueden esperar
a que Él les revele el camino. Solo ellos, los que saben que aunque todavía no ven la respuesta, pueden decir como Habacuc en el capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra aquel que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Es el que sabe que si Dios escuchó, Él va a obrar. ¿Cuándo? La visión dice, como vamos a estudiar más adelante, que dice, sí, Dios va a obrar, pero se demora. ¿Quién entiende eso? Solamente el que confía en Dios, no más, sino el que confía en Dios. Dios le revelará el camino a seguir, pero en su tiempo. El concepto que el profeta tiene de Dios es que es santo, que es puro, que es trascendente y que es eterno, que es limpio Dios. Ve lo que dice, volvamos al capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío, al más justo que él? Esa es la imagen que tiene. Ahora, uno siempre dice, las oraciones dejan ver cuál es el concepto que tenemos de Dios. Y uno ve oraciones que es del Dios milagrero, ¿cierto? Del Dios buena papa. Y revelan mucho el concepto que nosotros tenemos de Dios. Y aquí se ve efectivamente eso, ¿no? Por ser santo, Dios no puede tolerar el mal. Si tú no puedes ver el mal, tú no soportas el mal. Y la santidad de Dios le exige solo dos opciones. Ese Dios que es limpio, santo y puro, del cual habla Habacuc, tiene solamente dos opciones: o perdona el pecado, o lo castiga ejemplarmente. Solo dos opciones tiene el Señor. Y lo lindo de esto, ya, porque esto no lo vivió Habacuc, lo vivimos nosotros, es que ese Dios que es santo, que no tolera el pecado, en medio de esas dos opciones, o perdonar el pecado o castigarlo, eso fue lo que hizo. Él sigue buscando al hombre para perdonarlo, y por eso castigó el pecado nuestro en la cruz. Eso lo hizo el Señor, y nos perdonó a nosotros por su gracia. Son las dos opciones que tiene el Señor, y eso hizo el Señor por nosotros. Tal vez nosotros somos de los que nos hemos preguntado: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Primero, recuerda que aunque Dios conoce nuestras luchas y nuestros sufrimientos, Él espera que esas preguntas las hagamos sobre cosas que son realmente trascendentes. Porque a veces nosotros, y está bien, digamos, uno lee textos como estos y lo vuelve muy nuestro, ¿no? Muy devocional para mi vida. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué esto? Pero la pregunta de Habacuc tiene que ver con una connotación de algo grande, es una realidad nacional. Y a veces nosotros cogemos esos textos que están ahí explícitamente hablando de realidades nacionales para preguntar sobre, y Señor, ¿y por qué yo y hasta cuándo sigo con estos gordos, Señor? No. Señor, tanto ejercicio que hago, tanta dieta que hago y sigo gordo, Señor. No, si usted pregunta, hágalo por cosas que realmente son trascendentes, importantes. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y por qué es que soy tan de mal genio? No, son preguntas que hacen por cosas que realmente valen la pena. Yo no estoy diciendo que eso otro no valga la pena, pero por favor, veamos la dimensión de lo que hace el profeta. Antes de hacer esas preguntas, debemos examinarnos sobre las causas o los causantes de esa situación que estamos viviendo. Porque otra vez nos preguntamos: ¿hasta cuándo corrupción? ¿Hasta cuándo injusticia? ¿Hasta cuándo violencia? No podemos caer en el error de quedarnos buscando culpables. No, es que el culpable es este, no, es que el culpable es aquel otro, y nos justificamos. Y menos en lo que hemos caído los cristianos últimamente, negar la situación, ¿no? Cierre los ojos y declare que no es así, que decrete que no es así. Si somos responsables, debemos asumir esa responsabilidad. Dios espera que frente a una realidad como la de Israel en tiempos de Habacuc,
nosotros que enfrentamos algo muy parecido, comencemos a buscarle como lo hizo el profeta, a creer o a crecer en nuestra relación con Dios. Siempre nos preguntamos por qué es que las situaciones difíciles nos llevan a Dios. Es que es como parte de la naturaleza del ser humano, porque eso nos va a obligar a tener más intimidad con Dios, acercarnos a Dios, depender de Dios. Porque si no viviéramos esas realidades nos olvidamos de Dios. Mire, eso fue lo que le pasó a Europa. Europa llegó al punto de la cumbre del desarrollo. Se secularizó y las iglesias se están usando para discotecas, para hoteles y para bibliotecas. Porque no necesitan a Dios. Ese fue el punto de lo que pasa cuando uno no necesita casi nada. Ellos ricos, prósperos, y se olvidaron de Dios. Dios espera que nosotros como Habacuc le busquemos, que crezcamos en nuestra relación con Él, a buscar su dirección. Porque alguien que ora al Señor como Habacuc, y como lo vamos a ver más adelante, Señor, ¿qué hacemos? No sabemos para dónde ir. Y el Señor le dice, te voy a dar una visión, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Y eso lo dice más adelante, como lo vamos a estudiar. El Señor espera que dejemos de buscar culpables, que comencemos a caminar en justicia, que nosotros hagamos lo que nos corresponde, que seamos fieles a Él. Dios espera que cuando oramos por una realidad como la de Habacuc o como la nuestra, vayamos creciendo en nuestro concepto de Él, que le conozcamos a Él, que sepamos cómo es Él, que le llevamos como un Dios que está presente, que no está lejano, sino que está ahí, en quien podemos seguir confiando, y que aún en las experiencias más amargas de la vida podemos seguir confiando en Él. Eso es lo que termina el libro de Habacuc. Así termina el libro de Habacuc. Toda la angustia, el Señor le dice, como vamos a ver más adelante, te voy a dar la visión, pero se va a demorar. Y viene el cántico de Habacuc. Lo increíble es que en medio de eso, en esas circunstancias, uno encuentra al siervo de Dios Habacuc, capítulo 3, cantando. Eso hace Habacuc, canta delante de Dios. Y termina, y ahí sí voy a pedirle a Sebastián que me ayude, en el capítulo 3, diciendo lo que oramos ahorita, o lo que leímos ahora. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el olivo, el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Las cosas no cambian, las cosas siguen complicadas, pero dice Habacuc, pero no importa, aún así, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque el Señor es mi fortaleza. Eso refleja mucho el concepto que uno tiene de Dios, definitivamente. Y eso es lo que hace Habacuc. Jehová el Señor es mi fortaleza. Y quiero invitarlos a que oremos. Yo creo que ustedes, como yo, se identificaron con esa descripción que hace el capítulo 1, comenzando la carta, de lo que vivimos nosotros. Hay injusticia, Señor. ¿Por qué tenemos que ver maldad? Pleitos, gente que discute, les fascina. La injusticia expande cada día. Y por eso le ora al Señor. Y que nosotros oremos al Señor por eso también. Incline su rostro un momento. Seguramente, como decía al comienzo, usted puede aplicar esto a su vida. Señor, ¿hasta cuándo? Mira lo que estoy viviendo. ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y seguramente usted tendrá que empezar a caminar en justicia, porque el justo por la fe vivirá. Señor, es increíble que podamos encontrar un pasaje de la Escritura escrito hace cientos de años, miles de años, Señor, que esté hablando casi de nosotros, Señor, exactamente de nosotros. Como que es el retrato de nuestra propia realidad. Y nos seguimos preguntando como Habacuc, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo violencia en esta ciudad? ¿Hasta cuándo seguiremos viendo corrupción y políticos que hacen mal? ¿Hasta cuándo, Señor, veremos injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor?
por qué tenemos nosotros, Señor, que te buscamos que ver esas cosas? Pero gracias, Señor, que así como le recordaste a Habacuc, nos recuerdas a nosotros, Señor, que nosotros somos los causantes de esto, oh Dios. Señor, estamos frente a unas elecciones en las que podrían cambiar muchas cosas. Sin embargo, Señor, quizás no sé si es el pesimismo que nos dice que nada va a cambiar, que más bien las cosas empeorarán. Pero lo cierto, Señor, es que nosotros estamos cerca de ti. Y así como Habacuc, clamamos, Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a nosotros, tus siervos, tus hijos, Señor, a poner nuestros ojos en ti, oh Dios. Señor, seguramente muchos también nos estamos preguntando, frente a nuestras circunstancias personales de dolor y de angustia, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? Y seguramente la respuesta primaria que recibiremos es porque nosotros mismos lo causamos. Ayúdanos a ser honestos, Señor, para aceptar nuestra responsabilidad. Pero quizás haya otras cosas, Señor, en las que quizás no nos sentimos responsables y hemos sido afectados por cosas difíciles. Y así como veremos, Señor, y así como le enseñaste al profeta a confiar, Señor, a llegar a decir, Señor, que aunque las cosas no cambien, que aunque la circunstancia siga siendo difícil, nuestra confianza, como la del profeta Habacuc, sigue puesta en ti, Señor. Con todo, Señor, nos alegraremos en ti. Con todo, Señor, nos gozaremos, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Porque tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Señor, tú sabes lo que estamos viviendo cada uno. Y confiamos, Señor, en que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, Señor. Y aunque a veces no vemos la respuesta que esperamos, si no la vemos pronto, tú sigues siendo Dios. Tú sigues teniendo el control, porque tú eres perfecto en tus caminos, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Señor, permítenos encontrar esas cosas maravillosas que tú nos vas a presentar en este libro de Habacuc, tan pertinente para nuestra realidad, oh Dios. Señor, permítenos crecer en nuestro concepto de ti, Señor. Que esa intimidad, esa comunión a la cual tú nos llamas, puede ayudarnos a crecer, Señor, en nuestra relación contigo. Señor, gracias por tu palabra. Señor, tú nos conoces a cada uno por nombre propio y sabes lo que estamos viviendo y lo que necesitamos. Señor, ayúdanos. Al que está preguntándose, Señor, ¿hasta cuándo? Permítele descansar en ti, porque tú en tu tiempo responderás, Señor, y a tu manera. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún nosotros, Señor, que preguntamos por qué, en nuestra maldad, Señor, somos responsables de lo que vivimos. Pero qué bueno que así como Habacuc, Señor, llegó a ser justo, también nosotros. Enséñanos a ser justos, Señor, porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a crecer en esa fidelidad a ti, Señor. No importa las circunstancias, Señor, ninguna circunstancia, buena o mala, puede cambiar nuestra fe en ti. Porque nuestra fe no es circunstancial. Nuestra fe, Señor, está basada en que Cristo murió en la cruz por nosotros y resucitó. Es el fundamento de nuestra fe. Y que Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ninguna circunstancia, Señor, pondrá a cambiar esa verdad.
Ahí está nuestra fe, Señor, cimentada. Señor, gracias te damos, te honramos a ti. Señor, abre nuestra mente para aprender más de este profeta. Danos el tiempo, la intención, Señor, que en oración podamos leer para que tú nos reveles, Señor, las profundidades de lo que tú tienes para nosotros, Padre, te pedimos. Señor, te honramos. Señor, te adoramos y te cantamos a ti, porque tú mereces todo nuestro respeto, todo nuestro reconocimiento, toda nuestra obediencia, Señor. A ti te honramos y te loamos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.